En el siguiente video vamos a tocar uno de los temas de la medicina que más historia tiene, que más anécdotas tienen, que tal vez se estudia en todas las facultades, pero cuando estamos en la práctica médica se ignora. Es una enfermedad que ha sido rechazada incluso por nuestro conocimiento. La lepra está acompañada de la pobreza, pero siempre he dicho que la pobreza no es solamente económica, sino la pobreza es en el conocimiento de la enfermedad. No conocemos de la enfermedad, muchas veces no la diagnosticamos y los pacientes cuando ingresan a los servicios médicos han estado en fases tardías y han pasado por múltiple cantidad de médicos, aplicándose cremas, aplicándose preparaciones, tomando medicamentos antihistamínicos y transmitiendo la lepra día a día. La pobreza no es mental, la pobreza es de conocimiento. La lepra no ha sido erradicada y estamos lejos de erradicarla. Y ahora se asombra uno porque hay unos nuevos retos que no hemos imaginado. La lepra y el VIH, la lepra y las enfermedades inmunosupresoras, la era de las terapias biológicas y la lepra en los tratamientos oncológicos, la lepra y la resistencia. Nosotros seguimos tratando la lepra según esquemas rígidos que nos han impuesto las organizaciones internacionales. Lo han hecho con buen criterio. Yo estoy, y todo el mundo está de acuerdo, que cerca de un 90 o 95% de estos esquemas son efectivos y cumpliéndolos pues llegará a una cura de lepra relativamente alta. Pero de todas formas hay muchas dudas en si los tratamientos se deben basar solamente en periodo de tiempo o la negativización de las pruebas microbiológicas. Al no poderse cultivar la lepra, el Mycobacterium lepra, sin embargo hay publicaciones recientes donde habla que si se pudiera haber hecho ese procedimiento de cultivo, nosotros debemos buscar más herramientas diagnósticas para poder mirar si sí hay viabilidad o no del Mycobacterium lepra. ¿Por qué? Porque muchos pacientes requieren continuar con los tratamientos, porque clínicamente hay todavía la presencia de la lesión y las micobacterias en vez de reducir aumentan en número, y aunque eso no pudiera ser significante de fracaso en el tratamiento, muchas veces clínicamente sí se hace. Yo soy convencido de que hay que personalizar en muchos casos el tratamiento de la lepra, que los esquemas de salud pública son útiles y que hay que continuarlos sin ninguna duda, pero que no son útiles para todos tampoco me cabe ninguna duda. La personalización de los tratamientos, el prolongar los tratamientos, el identificar, el buscar nuevamente herramientas diagnósticas. ¿Por qué no hemos avanzado en la lepra y seguimos haciendo la baciloscopia? Yo no creo que sea porque el bacilo no se pueda multiplicar o que no se pueda cultivar. Yo creo que es porque simplemente no da dinero y porque es una enfermedad que da pobreza. Y como no da dinero, pues nadie se preocupa por investigar adicionalmente a los esfuerzos que hacen las universidades o algunos científicos. Realmente nosotros le debemos más a la lepra de lo que porque la lepra nos ha enseñado mucho más a ser mejores médicos. No puede haber más pacientes con lepra, es una enfermedad que deberíamos erradicar del mundo. Y las va a erradicar mejor un gobierno que un médico, brindando las oportunidades. Pero nosotros como médicos conocerla y diagnosticarla más. Y las entidades farmacéuticas, las asociaciones gremiales, las sociedades científicas trabajar mucho más por una enfermedad que solamente afecta a la gente pobre en economía y pobre en conocimiento. Los invito a que vean este video, nos dejen sus comentarios y sigamos conversando del tema. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Hansen, mejor conocida como la lepra. La lepra es una enfermedad que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Tenemos récord de la lepra desde tiempos bíblicos. Este es un pasaje del Levítico en el que nombra como un paciente leproso es un paciente que tiene que estar aislado del resto de su comunidad porque se lo considera inmundo. La lepra para la mayoría de las culturas antiguas tendía a considerarse como un castigo de Dios. Esto desde la India hasta los pilares de Hércules. Se creía de esta forma que solo le daba a individuos impíos, pero la historia se encargó de demostrarnos en más de una ocasión que esto afectaba tanto a mendigos como a reyes y tanto a piadosos como a pecadores. Probablemente la historia más famosa alrededor de estos pacientes leprosos fue la historia del rey Balduino IV de Jerusalén, un rey cruzado muy piadoso de la época del siglo XII en el teatro histórico previo a la Tercera Cruzada que derrotó a Saladino en la batalla de Montguisard. La lepra se siguió considerando durante mucho tiempo como una maldición, como un castigo, hasta que bien entrado el siglo XIX tomó el interés de los médicos, especialmente de los veneurólogos, los protodermatólogos, quienes la empezaron a estudiar. Quienes, sin embargo, a pesar de que la estudiaban y de que tomaban datos alrededor de la enfermedad, no podían ofrecer otro tratamiento a los pacientes, sino albergarlos en leprosarios o lazaretos.
El más famoso de Colombia fue el leprosario de Agua de Dios. La foto de la esquina inferior derecha es una foto del puente de los suspiros a través del cual pues, los pacientes leprosos se despedían de su familia. Hasta 1873 se consideró pues, o como un castigo divino o como una enfermedad hasta que el doctor Gerhard Hansen, un médico noruego, empezó a descubrir la asociación de la presencia del Mycobacterium lepre en la piel de los pacientes enfermos. Pero como no pudo cultivar el Mycobacterium lepre, entonces la comunidad científica desacreditó su teoría y no fue sino hasta casi 10 años después que Koch probó a través del descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis que la teoría microbiológica existía y que esto era una enfermedad micobacterial. Hasta la década de los 40 no hubo un tratamiento efectivo para darle a los pacientes. En la década de los 40 apareció la Dapsona y ni con la era antibiótica pues la lepra se convirtió en una enfermedad curable. El Mycobacterium lepre no es precisamente un solo microorganismo o ente etiológico que dé lepra. Realmente se trata del Mycobacterium lepre complex, que cubre dos microorganismos, el Mycobacterium lepre y el Mycobacterium lepromatosis. Este está compuesto por bacilos ácido-alcohol resistentes de crecimiento muy lento. La replicación de los Mycobacterium lepre ocurre cada 11 a 13 días. Eso hace que su periodo de incubación pues, sea muy largo. Los pacientes tienen un periodo de incubación promedio de 2 a 10 años. La media está más o menos en unos 5 años. No es cultivable, como ya les había contado. Y su genoma es muy rudimentario en comparación al de Mycobacterium tuberculosis. Aproximadamente nada más comparten el 50% de su genoma. Ese otro 50% que está en Mycobacterium lepre y lepromatosis es un genoma que no es expresivo, son pseudogenes que conducen a rutas metabólicas sin un final, sin un ente traductor, ¿sí? Y consecuentemente el Mycobacterium lepre se ha ubicado en un tropismo muy pequeño, en un nicho muy pequeño pues en el mundo. Es una micobacteria que tiene trofismo para las células de Schwann, los lemocitos del sistema nervioso periférico, las células monocitarias y las células dendríticas. Prefiere principalmente los sitios fríos del cuerpo que oscilen entre los 34 grados centígrados, es por eso que generalmente las manifestaciones de la lepra se van a ver en las manos, en las extremidades, en la nariz, en los lóbulos de las orejas, y su principal factor de virulencia es el PGL1. El PGL1 es un componente de su membrana que le permite internalizarse dentro de estas células pegándose a través de una proteína que es la laminina 2, que la veremos más adelante. Hablándose un poco sobre la epidemiología del Mycobacterium lepre, esta era una enfermedad que era mucho más prevalente hace unos años, como nos podemos imaginar. En 1990 la Organización Mundial de la Salud se puso una meta para la eliminación en 20 años de la enfermedad. Eliminación en países endémicos de la enfermedad, por supuesto, definida como menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Meta que se cumplió para el año 2011, en la que pues tuvimos 0.3 por cada 10.000 habitantes. En Colombia, en datos de 2013, todavía nosotros más o menos seguimos la misma distribución de incidencia del mundo en la que tenemos 0.24 por cada 10.000 pacientes, principalmente expendios de los hombres. Casi el doble de los pacientes que sufren de lepra son hombres. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La lepra es una enfermedad infecciosa, pero no por eso es altamente contagiosa. Para padecer de lepra hay que tener una predisposición genética que se da por los polimorfismos del nucleótido único sobre los genes PAC2 y PAC-CRG, que están ubicados en los locus del cromosoma largo del cromosoma 6 en las posiciones 25 y 26. Estos dos son genes que codifican la reacción de proteasomas. Los proteasomas son organelos que codifican la escisión de proteínas dañinas dentro de las células, en células de Schwann, en monocitos y en células dendríticas, que son las células target de la lepra. Esta mutación aumenta la probabilidad de que uno tenga lepra con un odds ratio respectivo para cada mutación del 3.2 y del 5.2, es decir, de 3 veces más y de 5 veces más. A pesar de eso, solo están presentes en menos del 10% de la población, es decir, más del 90% de la población general es resistente a la lepra, naturalmente. La transmisibilidad de la lepra en estos pacientes que no lo son fue materia de discusión durante muchos años. Actualmente la hipótesis más aceptada es la de la transmisión aerógena, en la cual un paciente que tiene lepra multibacilar, que tiene una alta carga bacilífera, secreta la lepra a través de secreciones respiratorias, secreciones nasales o secreciones orales que terminan en el árbol respiratorio pues, de la persona inoculada. Esta lepra hace una bacteremia asintomática y se termina diseminando hacia los sitios más periféricos del cuerpo donde ella prefiere pues, generar la enfermedad. También la transmisión zoonótica de la lepra existe porque tiene un reservorio natural que es el armadillo de 9 bandas. Esto se descubrió en 2009 con casos de lepra zoonótica en Estados Unidos, en Texas. Para hablar sobre la patogenia de la enfermedad y tal vez desglosarla un poco por su complejidad, nos tenemos que ser claros en el principal factor de virulencia del Mycobacterium lepre, que es el PGL1. Como ya les había contado antes, este es un componente de su membrana y de su pared que lo va a ayudar a adherirse a la laminina 2 que está presente en las células de Schwann.
Al adherirse a la célula de Schwann y al internalizarse dentro de la célula de Schwann, va de esta forma a arrancar un proceso muy lento de desmielinización con la división progresiva del microorganismo. La desmielinización que lleva al daño neurológico es la base de la patogenia de la lepra. El PGL1 en modelos animales que están inmunosuprimidos también tiene la capacidad de producir apoptosis sobre las células de Schwann. Sin embargo, se ha probado que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de daño neurológico está producido no por el microorganismo en sí, sino por la respuesta inmune que se produce contra el microorganismo, que va a ser principalmente una respuesta T-helper1 cuando la respuesta es enérgica. Entonces esto va a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, entre otro gran cóctel de interleuquinas proinflamatorias que va a terminar produciendo el daño neurológico y consecuentemente las manifestaciones típicas de la enfermedad. El diagnóstico también es otra cosa difícil, puesto que la lepra no puede cultivarse y consecuentemente no puede probarse su viabilidad, así que el gold estándar del diagnóstico es la histopatología, es la biopsia. La biopsia debe tomarse de una lesión tomando en cuenta su borde libre, es decir, su borde sano con su borde enfermo, para cotejarlo al microscopio. Debe recibir tinción con hematoxilina de eosina para poder mirar las características celulares del paciente, del huésped, y debe ser teñido con la tinción de Fitte. La tinción de Fitte es idealmente con la que se van a poder ver los bacilos lepromatosos del Mycobacterium leprecomplex. Si no es posible tener esta tinción, también se puede hacer con la tinción de Ziehl-Neelsen. Recordemos que es muy importante que la biopsia no prueba la viabilidad de los bacilos, únicamente prueba su presencia, ¿sí? Es decir, pacientes que hayan sido tratados hace muchos años por lepra pueden seguir teniendo bacilos en la piel que ya no son viables y eso no quiere decir que ese paciente esté enfermo. La respuesta inmune de la enfermedad probablemente es lo que nos va a dar a entender el espectro tan grande que tiene de presentación. La respuesta inmune puede estar mediada o por una respuesta celular mediada por el T-helper1 que va a producir una cascada proinflamatoria mediada por estos linfocitos y en últimas una reacción de hipersensibilidad tipo 4 retrasada con granulomas sobre los Mycobacterium lepre, o se puede dar una respuesta por TH2, es decir, una respuesta humoral que no va a ser efectiva y que va a producir el espectro más florido de la enfermedad. Para definir el espectro de la enfermedad tenemos dos clasificaciones. La primera es la clasificación de Ridley-Joplin, que es la que vamos a desglosar primero, para que podamos entender el espectro tan grande que tiene. La enfermedad va, diciéndolo muy entre comillas, la enfermedad leve, la lepra tuberculoide, pasando por el espectro del borderline, la borderline tuberculoide, la mid borderline, la borderline lepromatosa y la enfermedad lepromatosa, la lepra lepromatosa, que es el fenotipo más florido y más grave de la enfermedad. Versus la clasificación de la OMS, que sencillamente diferencia a los pacientes entre los que son paucibacilares y multibacilares. Paucibacilares considerándose el espectro tuberculoide de la enfermedad y multibacilar considerándolo el mid borderline y la enfermedad lepromatosa. Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad entonces se van a tratar de máculas y placas que pueden ser hipopigmentadas o eritematosas, incluso con infiltración en los espectros más lepromatosos, que pueden estar acompañados o no de síntomas neurológicos. En la lepra tuberculoide tenemos nada más 1 a 3 máculas o placas de bordes bien definidos, generalmente hipopigmentados, en algunos casos eritematosos, con anestesia completa y anhidrosis de la lesión. Ahí se puede ver muy bien con sus bordes definidos y su centro hipopigmentado. La biopsia nos va a mostrar necrosis de calcificación muy bien organizada, especialmente en las capas más basales de la epidermis. En cambio, en la borderline tuberculosis vamos a tener muchas más lesiones, entre 5 y 25, que van a seguir más o menos la misma característica de la lepra tuberculoide, sin embargo, van a tener una forma de diana, van a tener una forma en la que el eritema es un poco más, se adentra un poco más en la lesión, dando esta forma característica del borderline tuberculoide. En la biopsia también vamos a poder ver un infiltrado granulomatoso, pero este infiltrado va a estar desorganizado y va a comprometer todas las capas de la dermis, como lo estamos viendo en esta placa. En las lesiones borderline vamos a tener más de 25 lesiones que van a estar distribuidas asimétricamente por los diferentes lados del cuerpo y que tienen una característica muy importante, y es que son lesiones en sacabocado. En su centro la lesión parece como si estuviese excavada, como ulcerada. No está realmente ulcerada, pero es como la característica semiológica que tiene la lesión. La biopsia, digamos que es la más complicada de interpretar porque va a tener características tanto de las lepras tuberculoides como de las lepras lepromatosas. Entonces vamos a ver cordones de células
de Langerhans, vamos a ver células epitelioides, incluso vamos a poder ver unos poquitos histiocitos o células en espuma. Para el espectro de la enfermedad lepromatoide, pues ya es un poco más evidente que hay una infiltración de la piel con formación de nódulos, empieza a haber pérdida de cabello, especialmente de la cola de las cejas, pero se respeta todavía el pelo de la cabeza y el bigote. En la placa, pues ya vamos a ver mucho mayor infiltrado por cordones linfocitarios y por células histiocíticas, las que vemos en la parte de abajo de la placa, que son las células espumosas. Por último, la lepra lepromatosa, el espectro más grave de la enfermedad, es un espectro en el que pues ya hay una ausencia de una respuesta celular efectiva, principalmente por TGLPER2. Las lesiones de la lepra lepromatosa no son del todo anestésicas, pues porque la respuesta es muy enérgica. La facies de estos pacientes va a ser muy particular, va a ser una facies leonina en la que va a haber pérdida de las cejas, pérdida de las pestañas, pérdida de la parte frontal del pelo y pérdida del bigote, con la infiltración de las lesiones nodulares que ya habíamos visto antes. La infiltración de las placas por la lepra lepromatoide, vamos a ver un infiltrado total de células histiocitarias, de células en espuma, pues que muestran una pérdida completa de la arquitectura de la dermis. Las principales complicaciones de la lepra se van a dar principalmente en el espectro lepromatoide, en el espectro lepromatoso, ¿sí? Las principales complicaciones van a ser la ceguera por el lagoftalmos, que el lagoftalmos es la imposibilidad de cerrar los párpados, ¿sí? De esta forma los pacientes sufren de una queratoconjuntivitis muy severa que los lleva a perder la visión. El pie caído por la afectación del nervio tibial y la mano en garra por la afectación del nervio cubital. Otras de las complicaciones, pero las complicaciones inmunológicas y que son muy importantes tenerlas en cuenta para las enfermedades, para la enfermedad de Hansen, son las complicaciones inmunológicas. Las complicaciones inmunológicas pueden pasar tanto antes como durante el tratamiento, lo más frecuente, como después del tratamiento, lo siguiente en frecuencia, y afectan hasta el 30% de los pacientes con lepra. ¿Quiénes son los únicos que están relativamente protegidos de sufrir una de estas complicaciones? Los pacientes con espectro de enfermedad tuberculoide, especialmente los que tienen enfermedad tuberculoide pura, porque estos pacientes tienen una respuesta muy sólida con linfocitos TGLPER1. En cambio, los demás tienen una respuesta que pues decrece hasta una respuesta que no es efectiva para nada. Los dos tipos de reacción son la TR1, que es la reacción reversa, en la que pues volvemos a ver que aparecen lesiones en forma de placa, pero lo más importante es que estas lesiones no se acompañan de síntomas sistémicos, ¿sí? Es como la reversa de la reacción de la lepra, vuelven a aparecer las placas, vuelven a aparecer las máculas, se tornan eritematosas, incluso se pueden ulcerar, pero no vienen acompañadas de síntomas sistémicos. En contraposición de la TR2, que es el eritema nodoso leproide, en el que también hay una reversa de los síntomas, aparecen lesiones nodulares nuevas, se ulceran las anteriores, pero hay acompañado a eso neutrofilia, signos de respuesta inflamatoria sistémica que simulan a la sepsis y que en unos pocos casos pueden comprometer la vida del paciente por compromiso vasculítico, ¿sí? El tratamiento de estas dos entidades se da con corticoides con prednisolona a 1 miligramo por kilogramo o 40 a 60 miligramos al día durante 3 semanas. La TR2 puede acompañarse también de clofazimina, que la clofazimina pues tiene un efecto inmunomodulador discreto sobre estas enfermedades. Para el tratamiento tenemos dos lineamientos internacionales muy importantes, uno de los cuales es muy nuevo, que es de la OMS. Los lineamientos de la OMS están dirigidos al tratamiento de la enfermedad en países endémicos y que consecuentemente son de bajos recursos, y por eso el tratamiento de la enfermedad se va a dar por menos tiempo. En contraposición está el lineamiento norteamericano del National Hansen Disease Program, en el que se va a dar el tratamiento lepromatoso durante mucho más tiempo y con dosis mucho más agresivas en la enfermedad lepromatosa. Para desglosarlo, la OMS sacó una nueva directriz en 2018 en la que sostiene que independientemente de que el paciente sea paucivacilar o multivacilar, debe recibir un triconjugado de dapsona con rifampicina con clofazimina, dándose la rifampicina solo una vez al mes a dosis de 600 miligramos, la clofazimina una vez al mes 300 miligramos, seguida de 50 miligramos todos los días, y la dapsona continuamente 100 miligramos todos los días. Lo que sí va a cambiar es la duración del tiempo. En las enfermedades paucivacilares vamos a recibir nada más 6 meses de tratamiento, mientras que en las multivacilares 12 meses. Si volvemos a los lineamientos norteamericanos y bajo los cuales nos estamos rigiendo en la mayor parte de las Américas, la lepra sí va a tener una diferencia o un cisma de tratamiento. Los pacientes que tengan lepra paucivacilar van a recibir manejo únicamente con rifampicina y con dapsona, pero la rifampicina, en contraposición de las guías de la OMS, se va a dar todos los días en dosis de 600 miligramos, asociada a la dapsona 100 miligramos. La enfermedad paucivacilar va a recibir 12 meses de tratamiento. La enfermedad multivacilar sí recibirá un triconjugado de rifampicina con dapsona con clofazimina, sin dosis de carga de clofazimina, con un tratamiento de 24 meses. Eso fue todo por hoy del tema, les agradecemos que nos hayan acompañado.
El próximo jueves estaremos respondiendo sus dudas de esta y las otras charlas que estaremos dando en la página web. Les recordamos y les pedimos que nos sigan en redes sociales, estamos en todas ellas, y que si quieren consultar más de este tema o de cualquier otro tema de infectología, visiten la página www.infectoweb.com. Gracias.